Bien, vamos a empezar nuestra segunda sesión del taller de este año 2021 sobre Gorgias. Quiero agregar a lo que expuse en la sesión pasada una cosa que no mencioné, o sí, pero no con total explicitud. Y es que Gorgias, como vamos a ver, estaba enterado de la filosofía de la naturaleza, por así decirlo, de los presocráticos. Yo dije que había sido discípulo de Empédocles. Eso ya da la pista de que Gorgias estaba informado de la filosofía de la naturaleza presocrática. Pero bueno, es más. No solo el contacto con Empédocles, estaba más informado que eso. Y eso se vuelve patente, por ejemplo, en la mención que hace de los fisiólogos, porque recuerden que a los filósofos de la naturaleza presocráticos se los llamaba físicos, physicoi, o fisiólogos, physiologoi. Y en el en Encomio Helena, Gorgias hace una mención directa a los fisiólogos, a estos filósofos de la naturaleza presocráticos. En fin, hoy seguimos con esta lectura de Gorgias, como dije, metafóricamente sin gafas, en el sentido de sin bibliografía crítica secundaria como intermediario, sino yo enfrentando los distintos testimonios sobre la vida y la obra, etcétera, de Gorgias y resolviendo la cuestión desde ese lugar. En fin, yo quería, como dije, encontrar a Gorgias en su extrañeza, y sin duda que lo logré, como van a comprobar, por así decirlo. El tema de hoy es doble. Por un lado, el perfil de Gorgias como intelectual, y un problema metafilosófico que Gorgias suscita, o una serie de problemas metafilosóficos que Gorgias suscita, metafilosóficos, o sea, problemas filosóficos acerca de la filosofía. Es probable que no nos dé el tiempo hoy para meternos en estos problemas metafilosóficos que promueve Gorgias, pero sí es probable que hoy nos dé el tiempo para trabajar el tema del perfil de Gorgias como intelectual. Dentro de este trabajo del tópico del perfil de Gorgias como intelectual, vamos a jerarquizar bastante el testimonio de Platón en el Gorgias. Y de hecho, primero yo voy a hacer una presentación general de lo que entiendo que es el perfil intelectual, el perfil como intelectual de Gorgias, y después vamos a reelaborar eso centrándonos en la información que nos da el Gorgias de Platón. ¿Bien? Entonces, el problema es cuál es el perfil, la fisonomía, podríamos decir, de Gorgias como intelectual. Yo quiero, antes de entrar en el tema, decir dos cosas. Primero, que Gorgias fue un renovador de la cultura griega. Después veremos cómo y por qué. Y también quiero decir que en un sentido profundo él fue un humanista, con lo cual se entiende que se lo incluya dentro del humanismo que caracterizó al movimiento de la Ilustración griega. Y pienso que fue un humanista y un renovador de la cultura griega fundamentalmente por lo mismo, por el mismo hecho. Y es que
Gorgias desarrolló el uso de la palabra, por así decirlo. Desarrolló el uso de la palabra, del logos. Y eso a mí me parece que en su contexto fue renovador de la cultura y me parece que es, en un sentido profundo, humanista. Porque si hay algo que es de importancia para la vida del anthropos, es la palabra y el uso de la palabra. Entonces, yo lo pienso a Gorgias como un humanista, si se quiere, desde un punto de vista práctico, por lo que él hizo y ayudó a hacer a otros con la palabra como herramienta. ¿Bien? Y como mediación en la relación entre las subjetividades. ¿Bien? Ahora, cuando nos planteamos el problema del perfil de Gorgias como intelectual, surge el problema de la reconstrucción de Gorgias como intelectual, tanto en cuanto a prácticas como en cuanto a pensamiento. Y pongo la palabra pensamiento entre comillas. Entre comillas. Para iluminar esta cuestión de cómo reconstruimos a Gorgias como intelectual en cuanto a prácticas y a pensamiento, entre comillas, y después vamos a ver por qué yo entrecomillo la palabra pensamiento cuando hablo del pensamiento de Gorgias, tenemos distintos datos, ¿verdad? Que están recopilados en el libro que les pasé, algunos sobre la vida de otros, ¿verdad? Otros hablando de Gorgias y su vida, otros, por ejemplo, parafraseando una obra de Gorgias, como es el caso de Sexto Empírico, sobre el no ser o de la naturaleza de Gorgias. Y también tenemos las obras auténticas, ¿no? Entonces, tenemos todos esos datos. El punto es cómo los manejamos para reconstruir las prácticas de Gorgias y el pensamiento de Gorgias, entre comillas. ¿Cómo pienso yo que debe ser hecho eso? Bueno, de la siguiente manera, y a esta idea la llamo mi idea maestra para Gorgias. Yo pienso que hay que encarar a Gorgias primero desde la perspectiva de otros, de los otros testigos de Gorgias. Pienso que primero hay que encarar a Gorgias desde la perspectiva de los otros, de los testigos de Gorgias, como por ejemplo Platón, y Platón destaca entre ellos. Y pienso que en ese abordaje de Gorgias, a partir de lo que los otros dicen de él, en ese abordaje encuadrar la hermenéutica de los textos de Gorgias. Encapsular, por así decirlo, la hermenéutica de los textos de Gorgias dentro de la versión de Gorgias que podemos construir a partir de lo que dijeron otros acerca de Gorgias. Esta es mi idea maestra para abordar a Gorgias. El fundamento es fácil de enunciar y lleva bastante tiempo argumentarlo, y probablemente lo voy a poder argumentar de forma completa solo al final de la presentación de este perfil de Gorgias como intelectual. Bien, pero el fundamento de este abordaje es que Gorgias fue un rétor. Gorgias fue un rétor. Y esto es clave. Como vamos a ver, que Gorgias haya sido un rétor y que se desempeñara como tal es lo que justifica este tipo de abordaje que propongo: abordar a Gorgias a partir de otros, y dentro de ese abordaje de Gorgias a partir de otros hacer la hermenéutica de los textos de Gorgias, porque creo que es así que podemos dar con la llave que abre la puerta, por así decirlo. Entonces, el fundamento de esta idea maestra es que Gorgias fue un rétor, lo cual está comprobado. Como rétor y como maestro de retórica asalariado, fue un sofista. O sea, merece el nombre de sofista por haber sido un rétor, por haber sido un maestro de retórica y por cobrar.
por todos esos motivos, merece el nombre de sofista. Y de hecho se le aplicó en la antigüedad, y por eso es que está incluido tradicionalmente entre los sofistas. Pero es un caso límite de sofista, porque él solo enseñaba retórica. Solo enseñaba retórica. Después vamos a ver que la enseñanza de la retórica de Gorgias también estaba al servicio de que el discípulo ganara en arete, conceptualizada la arete en términos de éxito público y político, o sea, conceptualizada la arete en términos externalistas, esto es, en términos de éxito en la vida pública. Pero Gorgias no enseñaba arete, no era su tema, y se reía de los que pretendían enseñar arete. Pero lo cierto es que su instrucción en retórica, en la medida en que facilitaba el éxito en el desempeño público y político de uno, contribuía para que uno tuviera éxito y, en ese sentido, alcanzara la arete conceptualizada desde el punto de vista externalista. Y bueno, ¿qué es la arete conceptualizada desde el punto de vista externalista? Bueno, este concepto yo lo elaboré a partir de la concepción socrática del arete. La concepción socrática del arete plantea que la arete es conocimiento del alma, antes que nada. Entonces, como Sócrates plantea eso, yo digo que él tiene una concepción internalista del arete. Frente a esta concepción internalista del arete, está la concepción externalista del arete. Y la concepción externalista del arete es anterior a la concepción internalista de Sócrates, porque la concepción internalista de Sócrates es una reacción a la concepción externalista del arete. Y la concepción externalista del arete, que creo yo Protágoras expresa muy claramente en el Protágoras, cuando él se presenta como maestro de arete y dice por qué. Bueno, esta concepción externalista en buena medida se basaba en el sentido común de la época y tiene que ver fundamentalmente con tener éxito en lo económico, en lo público, en lo político y en general en el relacionamiento con las otras subjetividades. Bien, y por eso es externalista, porque tiene que ver con el éxito en el desempeño de uno en la vida. Bueno, entonces lo que decía es que Gorgias fue un rétor, maestro de retórica, asalariado, por lo cual merece ser llamado sofista, pero que dentro de los sofistas subrayo que es un caso límite. Es un sofista especial, porque él solo enseñaba retórica. Otros sofistas, como por ejemplo Hipias, enseñaban astronomía, matemáticas, etc. Y la gran mayoría enseñaba retórica, ya lo sabemos, pero además arete y otras cosas. Pero bueno, Gorgias solo enseñaba retórica, pero lo que quiero señalar es que, aún enseñando retórica, su enseñanza repercutía en la arete de los discípulos, concebida la arete desde el punto de vista externalista, porque le enseñaba a hablar, y hablar bien es y era mucho más en aquel contexto sociopolítico una clave del éxito personal. Bien, entonces estábamos en que Gorgias fue un rétor. Yo pienso que hay que definir a Gorgias como rétor. A esta idea de que Gorgias es un rétor, no hay que tomarla como un accidente de Gorgias, hay que tomarla, creo yo, como la esencia de Gorgias y como la definición de Gorgias. Y en esto me apoya Platón, por ejemplo. Pienso que tenemos que conceptualizar a Gorgias, antes que nada, como un rétor, que esa es su esencia, que esa es su definición. Y en esto me apoya Platón. Y es de trascendental importancia para comprender a Gorgias. Insistir en esta definición de Gorgias como rétor.
Y la pregunta es, ¿qué quiere decir? Bueno, primero que nada, un rétor es un orador. Pero es un orador profesional. Hace de la palabra su profesión. Un rétor es un orador profesional. El ser orador es su profesión. Como tal, el orador se desempeña en el campo de la oralidad, sobre todo. Y así fue en el caso de Gorgias. Como rétor, él se desempeñaba sobre todo en el campo de la oralidad. Es cierto que también él fue un escritor, pero creo yo que el centro del trabajo de Gorgias estaba en la oralidad, y que, por así decirlo, los escritos que nos llegaron de Gorgias son algo así como los cadáveres de los discursos orales que él dio. ¿Me explico? Su centro del trabajo no estaba en el escrito, estaba en la oralidad. El escrito existía en función de la oralidad y para la oralidad. Y entonces, los escritos que nos llegaron de Gorgias yo los veo como cadáveres de acontecimientos orales de Gorgias. ¿Bien? Entonces, Gorgias como un rétor es un orador, y un orador profesional. Su campo es la oralidad. Y en esta oralidad acontecen lo que yo quiero llamar acontecimientos retóricos, que son discursos que tienen sus peculiaridades. Pero quiero que tengamos a mano este concepto de acontecimiento retórico porque me parece importante. Entonces, como orador se desempeñaba en el campo de la oralidad con profesión de por medio y efectuando acontecimientos retóricos en la oralidad. Hacer de la palabra su profesión, a Gorgias y a otros como él, porque no fue el único de esta profesión, le hizo ganar la burla de los comediógrafos de la época, como Aristófanes. Estaba muy mal visto tener a la palabra como profesión, y también de Platón, podríamos decir. Como si no fuera un trabajo decente, lo miran unos y otros. Y esta profesión del rétor, yo creo que evidentemente existió en esta época, pero creo que caducó en la historia. No creo que haya una profesión como la del rétor en la actualidad. Creo que fue un evento histórico que caducó. Y no veo herederos evidentes de esa profesión. Sí veo que hay retórica, mucha en la política, y en otros medios de comunicación, pero la retórica como profesión desapareció, hasta donde yo alcanzo a ver, y creo que no hay herederos claros. Los abogados también utilizan mucho la retórica, podríamos decir, pero bueno, ser rétor, tener esa profesión es otra cosa, mucho más sui generis, por así decirlo. Ahora, Gorgias como profesional de la palabra. Bien, esto incluye a la palabra como arte en el sentido de la poesía y en el sentido de la búsqueda de la belleza y el placer a través de la palabra. Y también incluye el arte de la palabra como tecne, como, si se quiere, conjunto de instrucciones para el uso de la palabra. Y creo que en Gorgias ambas cosas se combinan y se unifican. La retórica como arte en el sentido de algo poético que busca lo bello y el placer, y
la retórica como arte en el sentido de técnica, de techne. Para tener un ejemplo de la retórica gorgiana, se puede leer el fragmento del discurso epitafio que se conserva, que está entre los materiales que yo les dejé. Les recomiendo ver eso, ver ese fragmento del discurso epitafio, para hacerse una idea de cómo era, como regla general, la retórica de Gorgias. Parece que de la retórica de Gorgias, lo que podemos conocer a través de lo que nos quedó es muy poco. Porque los testigos, los distintos testimonios sobre Gorgias, insisten, por ejemplo, una y otra vez en que Gorgias era muy poético. Y eso no quedó en lo que está escrito, en lo que se conservó, digamos. Por eso yo hice la conexión con la poesía, porque al parecer era muy fuerte la conexión entre la retórica gorgiana y la poesía. Bien, en principio el objetivo de la retórica es doble. Por un lado, la elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? Es hablar, decir las cosas de la mejor manera en que pueden ser dichas. Y por otro lado, la persuasión. Con lo cual vemos que en la retórica el logos, el relato que se produce, es utilizado como causa para efectos. Entre ellos la persuasión. Vamos a ver que no es el único, pero sí es uno de los más importantes. A propósito del poder de persuasión del logos y la capacidad causal y productiva del logos, Gorgias en el encomio a Helena, en el elogio de Helena, compara al logos con los fármacos. Después eso lo vamos a estudiar en detalle, pero me parece interesante esta comparación que hace Gorgias. Dice Gorgias: así como los distintos fármacos que nos dan los médicos afectan el cuerpo de tal o cual manera, bueno, la palabra tiene las mismas características para el alma del que la escucha. Es como un fármaco. Algunas causan placer, otras dolor, etc. Pero lo que me interesa subrayar era que Gorgias era muy consciente del uso de la palabra como instrumento para producir determinados efectos en el otro, entre ellos la persuasión. Bien, entre las herramientas del rétor encontramos figuras retóricas, que parece que Gorgias encontró muchas. Están referidas en algunos testimonios que nos llegaron. No es de nuestro interés, no es de nuestro gran interés cuáles eran estas figuras retóricas. Pero bueno, son formas de la palabra, ¿verdad? Estructuras de la palabra, estas figuras retóricas. Después, estrategias, lo que podríamos llamar estrategias retóricas, entre las cuales se destaca la del kairós. ¿Qué es el kairós en la retórica? Bueno, más o menos es saber decir en cada momento lo que es oportuno decir en ese momento. La noción de kairós así tiene que ver con el tiempo y con la conveniencia. ¿Conveniencia para qué? Para persuadir. Y parece que Gorgias fue el primero en observar la importancia del kairós en la retórica. Pero dicen los testimonios que no dijo nada demasiado valioso al respecto. Otra estrategia retórica que nos es transmitida por Aristóteles, que Gorgias usaba, era esto: si el interlocutor hacía una broma, responderle con seriedad. Si el interlocutor hablaba con seriedad, hacerle una broma.
y así se lo destruía al interlocutor, decía Gorgias. Claro, porque por así decirlo se cambiaba de juego. Y entonces el interlocutor quedaba mal parado en el nuevo juego que se efectuaba con este cambio de humor de la conversación, por así decirlo. Bueno, entre las herramientas del rétor, como decía, hay figuras retóricas, estrategias retóricas, después algo más vago que podríamos llamar recursos retóricos, que vemos por ejemplo en la defensa de Palamedes. Por ejemplo, que Palamedes se hace preguntas y se las responde. Esta estructura pregunta-aserción me parece que es un recurso retórico. Y después tenemos lo que podemos llamar tecnologías argumentales, que forman parte de la erística dentro de la retórica. Recuerden que la erística era la dialéctica de los sofistas, era la técnica de la disputa y formaba parte de su retórica, de la retórica sofística. Y entre estas tecnologías argumentales de Gorgias, en lo que está escrito, destacan, como dije en la sesión pasada, dos métodos. El método de la exhausción de alternativas, que quiere decir, bueno, si P, entonces o bien Q, o bien R, o bien S, y nada más. Y esas son todas las alternativas posibles. ¿Bien? Ese método, y después la reducción al absurdo. Y Gorgias combinaba estas tecnologías argumentales, como vamos a ver, por ejemplo, sobre el no ser, y también en el encomio a Lena, y también en la defensa de Palamedes. Dice, bueno, por ejemplo, si el ser es, entonces o es eterno, o es engendrado, o es eterno y engendrado, y no hay más opciones. Y luego reduce al absurdo cada una de las opciones. Es imposible que el ser sea eterno, es imposible que el ser sea engendrado, y es imposible que sean ambas cosas. Luego, el ser no existe, por ejemplo. Y ahí vemos combinadas las dos tecnologías argumentales, por una parte la exhaustion de alternativas y por otra parte la reducción al absurdo, o para ser dicho en términos más bien griegos, la reducción a lo imposible. Bien, también entre los recursos de Gorgias como rétor estaban los neologismos. Todos estos recursos dan cuenta de la enorme complejidad de los acontecimientos retóricos de Gorgias. Se dice como crítica a Gorgias que Gorgias hacía un uso excesivo de las figuras retóricas. Bien, y antes de seguir quiero hacer una nota al pie que me parece de interés, y que es la siguiente. Nietzsche, en El crepúsculo de los ídolos, que es una compilación de ensayos, tiene un ensayo que se llama El problema de Sócrates. Y en él, Nietzsche dice que Sócrates fue el que enamoró a los griegos con la dialéctica. Bueno, a mí esto me parece inexacto, por no decir falso. Fueron más bien los Protágoras y los Gorgias los que enamoraron a los griegos con la dialéctica. Bien, hecha esa nota al pie, sigo. Prácticas retóricas. ¿Qué prácticas tenía Gorgias como rétor? Bueno, una era ser capaz de elogiar o censurar una misma cosa. Gorgias pensaba que el rétor tenía que poder censurar una cosa hasta mostrarla totalmente horrible, o elogiarla hasta mostrarla completamente bella. Esta era una práctica retórica, ¿no?, en la cual Gorgias estaba entrenado y entrenaba. Ser capaz de elogiar algo y de censurarlo. Y esto tiene que ver con que el entrenamiento retórico en buena medida era para acusar y defender.
porque en buena medida el entrenamiento retórico estaba al servicio de la política, en sentido amplio. Y en la política, bueno, se acusa y se defiende, ¿no? Y las cosas son un poco ad hominem, como regla general. Bien, relacionado con lo anterior, yo creo que entre las prácticas de retóricas de Gorgias estaba la práctica antilógica que conocemos bien a partir de Protágoras. La práctica antilógica, ustedes recordarán, consistía en argumentar una cosa, sea cual sea, y luego argumentar lo contrario con igual fuerza. Y esto estaba respaldado en la tesis de las antilogías de Protágoras, que decía que cualquier cosa puede ser defendida o atacada con la misma potencia argumental, por decirlo de alguna manera, o con la misma eficacia persuasiva. Bueno, yo creo que Gorgias participaba de esta práctica antilógica y de un modo u otro aceptaba la doctrina de las antilogías. Y pienso también que la capacidad encerrada en la práctica antilógica era parte de la práctica retórica de Gorgias. También entre las prácticas retóricas de Gorgias podemos encontrar el famoso volver más fuerte al logos más débil, también de Protágoras. Y esto se ve claramente en el sobre el no ser de Gorgias, donde por ejemplo Gorgias argumenta que nada existe. Y en el encomio a Helena y en la defensa de Palamedes, Gorgias se pone en una situación parecida a esa de volver más fuerte al logos más débil. Porque, por ejemplo, en el encomio a Helena se trata de liberar a Helena de la infamia unánime que había recibido en la tradición por haber huido con Paris a Troya. Entonces vemos que Gorgias se pone a defender algo que es difícil de defender. Entonces podríamos decir que ahí está aplicando el volver más fuerte al logos más débil. Y creo que en el Palamedes se da una situación parecida, porque Gorgias, y aquí hay una diferencia entre el encomio a Helena y el Palamedes. En el encomio a Helena, Gorgias desde su lugar defiende a Helena. En la defensa de Palamedes, él, por así decirlo, representa a Palamedes defendiéndose. Es distinto el modo del discurso en uno y en otro. Bueno, cuando Gorgias representa a Palamedes defendiéndose, la situación de Palamedes es realmente muy desgraciada. Es acusado de traición a Grecia. Tiene todo en contra. Entonces yo creo que ahí también tenemos una situación de que Gorgias argumentalmente se pone en la situación de volver más fuerte al logos más débil. Después, otra práctica retórica que era muy importante en Gorgias y al parecer característica de Gorgias era la improvisación. Gorgias decía: pregúntenme lo que quieran. Y él improvisaba una respuesta, un logos. Que Gorgias improvisaba está muy atestiguado en los testimonios, por ejemplo en el Menón, en el Gorgias. La improvisación era muy importante en su performance como retor. Y esta improvisación era sobre cualquier cosa. Él decía: propongan la pregunta que quieran. Entonces, además de la formación retórica, en buena medida autoforjada, porque Gorgias es un desarrollador de la retórica y un pionero de la retórica y un refundador de la retórica, etc. Además de ese arsenal retórico de Gorgias, tenemos que pensar que por detrás de esa capacidad de improvisación había una cultura general bastante sólida que abarcaba la filosofía de la época, a las artes de la época en el sentido de ciencias o conocimientos específicos, para ser más
también los mitos, etc. Bien, y al parecer también Gorgias estaba entrenado en lo que podemos llamar el diálogo socrático, o en la conversación de tipo socrático, que es cuando hay uno que interroga y el otro que responde, ¿no? Y las preguntas son puntuales y las respuestas son breves. Podemos pensar que, a partir del Gorgias, sobre todo, podemos pensar que Gorgias estaba entrenado en lo que llamamos diálogo socrático, que según lo que conocemos, era algo que existía antes de Sócrates. Lo que llamamos diálogo socrático. Esa estructura dialógica en la cual uno interroga y el otro responde sí, no, y cosas por el estilo. O sea, preguntas y respuestas breves. Y muchas preguntas y muchas respuestas breves que se van acumulando y entretejiendo, etc. Y eso en Sócrates terminaba en el elenjos, en la refutación, que básicamente era mostrar que el otro se contradecía en todo ese torrente de discurso que daba frente a las preguntas de Sócrates. Todas estas prácticas retóricas, Gorgias, según lo que se nos dice, las aplicaba en cualquier tema o problema o pregunta. Con lo cual la retórica, en el caso de Gorgias, era de aplicación universal. Y esto está muy relacionado con cómo nos transmiten que Gorgias pensaba la retórica. Gorgias pensaba la retórica como la señora de todas las artes, o como el amo de todas las artes, como que, por así decirlo, la retórica estaba por encima de todas las demás artes. En el Gorgias vamos a ver después por qué Gorgias pensaba esto, de que la retórica era la señora de todas las artes. Básicamente Gorgias pensaba esto porque Gorgias pensaba que frente a cualquier experto, frente a la multitud, sobre cualquier tema, el orador, el rétor, es más capaz que el experto en cuestión de convencer a la multitud. Pero solo frente a la multitud tiene este poder el orador. ¿Me explico? Después vamos a profundizar en esto. Pero esta era la idea por la cual él ponía la retórica por encima de todas las demás artes. Y esto está atestiguado en el Filebo y en el Gorgias. En el Filebo de Platón y en el Gorgias. Después me parece interesante traer a colación que a Gorgias se lo acusaba de formalismo y de superficialidad en sus discursos. De formalismo y superficialidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente los discursos de Gorgias eran mucho adorno y poca sustancia, por decirlo así. Mucho adorno y poca sustancia. Es eso lo que quiere decir esta acusación de formalismo y superficialidad. Mucho adorno, poca sustancia. Ahora, si uno ve los textos conservados, esta acusación es injusta. Si uno compara esta acusación con los textos conservados, esta acusación es injusta. No es cierto. No es cierto que no hay sustancia y que hay solo forma. En los textos conservados, al menos. Bien. Ahora quiero profundizar un poco en el desempeño de Gorgias como rétor. Gorgias como rétor afirmaba cosas. Hacía aserciones. Una afirmación es una aserción. Pero sus aserciones son aserciones retóricas. Este concepto de aserción retórica lo descubrí en el trabajo de armar este rompecabezas. ¿Qué es una aserción retórica? Es la aserción de que P, pongámosle, sea la proposición que sea P. Una aserción retórica es una aserción de que P, pero o bien no es relevante en el juego, que el que hace la aserción crea que P, o bien directamente no cree P.
Eso es una aserción retórica. Es una aserción en la cual uno afirma algo y o es irrelevante si uno lo cree o no, o uno directamente no lo cree. Y creo que el concepto de aserción retórica es esencial para comprender a la retórica. Creo que los retores hacen aserciones retóricas, básicamente. Como retores, los retores como retores lo que hacen son aserciones retóricas. ¿Y qué son aserciones retóricas? Bueno, son aserciones en las cuales, o para las cuales, o es irrelevante en el juego que el que afirma crea eso que afirma, o es irrelevante, o directamente no lo cree. Por ejemplo, cuando Gorgias argumenta que nada existe, él hace una afirmación, pero lo cree. ¿Es relevante que lo crea? No, creo que es importante que comprendamos que el rétor hace aserciones retóricas. Y defino a la aserción retórica como una aserción de que P, pero o bien no es relevante en el juego que se crea que P, o bien directamente no se cree que P. Ahora, por las aserciones retóricas, resulta que el rétor, cuando trabaja como rétor, tiene una máscara. Y lo que hace es desarrollar un personaje. Y entonces, en el ejercicio de la retórica, tenemos un desdoblamiento de la persona. Uno se vuelve dos, por así decirlo, cuando es rétor. Porque uno es uno, pero tiene una máscara que también está viva, porque uno le da vida. Y esa máscara habla. Ese personaje de uno habla. ¿Bien? A través de las aserciones retóricas, justamente. Entonces, me parece que esto de generarse una máscara y un personaje que hace aserciones retóricas, justamente, y gracias a que se hace aserciones retóricas es que se genera la máscara y el personaje, es un desdoblamiento del rétor, de la persona, que es el rétor, se vuelve dos, él y la máscara a la que da vida. Y me parece esencial para entender a la retórica y a Gorgias en particular. Bien. La máscara del rétor está fuertemente asociada con que hace aserciones retóricas. Las aserciones retóricas son las aserciones de la máscara, del personaje que el rétor se crea y actúa. Por eso yo pienso que el rétor se tiene que pensar más que como alguien que dice lo que piensa, como alguien que inventa un personaje y lo representa. En el desempeño de la retórica de Gorgias, creo yo que no hay una búsqueda de la verdad y de los hechos. Y que lo que hay es una búsqueda de la verosimilitud. Tampoco creo que haya una búsqueda del conocimiento. Creo que hay una búsqueda de hacer que las cosas parezcan así o asá. Además, pienso que en el desempeño de Gorgias como rétor hay una búsqueda profunda de la originalidad, del decir algo nuevo. Y en ese sentido, una búsqueda de la sorpresa en el auditorio. Una búsqueda deliberada de la sorpresa del auditorio. Y también del aplauso del auditorio. Y de la aprobación del auditorio y de la fama. También, por supuesto, de la persuasión, con lo cual vemos que es esencial al desempeño retórico el agonismo, porque la persuasión se da en una situación agonística, ya sea porque yo me opongo a otro y ese otro es mi agonista y yo trato de vencerlo frente a otros que funcionan como jueces, o bien porque
mi agonista es en principio el propio público y justamente lo enfrento y lo convenzo. Lo venzo al convencerlo. Ahora, el agonismo es esencial a esta búsqueda de la persuasión, y el agonismo, vean bien, que tiene que ver con la voluntad, con el imponer la voluntad de uno, con que las cosas sean como uno quiere, con que los demás piensen como uno quiere. Y como dije, creo yo que en el desempeño de Gorgias como retor, también una búsqueda deliberada de la belleza, del placer asociado a la belleza, etc. Y redondeando un poco esta perspectiva de Gorgias como retor, diría que era una especie de exhibicionista. Y que su trabajo se parece más al arte que a la ciencia. A esto agregaría que, como ya dije, el entrenamiento en la retórica aseguraba el éxito en lo público y la arete concebida desde un punto de vista externalista. Entonces, en este contexto, ¿cómo hay que hacer la hermenéutica de los textos de Gorgias? Bueno, yo pienso que hay que pensar a cada texto como un escenario retórico autónomo, como un mundo en sí mismo, por así decirlo. Porque cada uno de estos textos fue un acontecimiento retórico individual. Entonces hay que tomarlos individualmente y no dejarse seducir por intentar unificar en la interpretación todos estos textos y así llegar al supuesto pensamiento de Gorgias. Porque no, Gorgias es un retor, es una máscara lo que nos muestra. No es a él, es a una máscara. Entonces pienso que los textos que se conservan de Gorgias hay que tratarlos por separado y cada uno como un escenario retórico autónomo, como si fuera una especie de mundo en sí mismo, en el cual Gorgias nos presenta una máscara, un personaje y un conjunto de aserciones retóricas. Y que no hay que ceder frente a la tentación de una interpretación unificadora de Gorgias. No hay que, por así decirlo, leer los distintos textos de Gorgias e ir sumando las ideas que encontramos. Porque no funciona así el trabajo de Gorgias como retor. Cada uno de estos textos es un acontecimiento retórico por sí mismo que se autosostiene, por así decirlo, y se autoconstruye en la situación. Y hay que tomarlo en su individualidad, en su singularidad. Y es que además la interpretación unificadora de Gorgias no es posible, porque entre los textos conservados encontramos incoherencias lógicas, inconsistencias, en cuanto a la concepción del lenguaje y el significado, en cuanto a la concepción de la posibilidad de la verdad y la falsedad, y en cuanto también al conocimiento. Entonces, no solo no debemos hacer una interpretación unificadora de los textos de Gorgias, sino que tampoco podemos, porque no son coherentes. Por ejemplo, en el encomio a Lena, Gorgias acepta que se puede mentir y por lo tanto decir algo falso. Y en la defensa de Palamedes, Gorgias acepta que se puede conocer algo. Ahora, si vamos a sobre el no ser, Gorgias dice que no se puede pensar lo real, por ejemplo. Que el pensamiento no tiene ninguna relación con la realidad y que el lenguaje es vacío y que no tiene significado. Entonces, no se puede ni conocer ni mentir, según sobre el no ser de Gorgias. Entonces vemos que hay incoherencias y no se puede hacer la interpretación unificadora. O sea, además de que no debemos hacer la interpretación unificadora porque Gorgias es un retor y cada uno de estos textos es un acontecimiento retórico en sí mismo y debemos comprenderlo como tal, además no podemos hacer la interpretación unificadora porque estos textos no nos plantean algo coherente si los sumamos, si los unimos.
Y esto es lo que me llevó a la famosa idea maestra que presenté al principio. Encarar primero a Gorgias desde los otros y encuadrado allí hacer la hermenéutica de sus distintos textos. Fue encontrar que los distintos textos no pueden ser unificados, ni deben ser unificados, lo que me llevó a comprender que tenemos que comprenderlos como acontecimientos retóricos autónomos a ser comprendidos dentro del desempeño general de Gorgias como rétor. Tal como nos los testimonian otros. En ese sentido, como Gorgias es un rétor, Gorgias no es un testigo feliz sobre él como persona, sí sobre su máscara, pero no sobre él como persona. O sea, a través de Gorgias llegamos a las máscaras de Gorgias, pero solo a través de los otros llegamos a Gorgias, que está detrás de sus máscaras. Entonces yo, por ejemplo, diría que no hay algo así como la doctrina de Gorgias o la doctrina filosófica de Gorgias, sino que hay máscaras que enuncian cosas de valor filosófico. Y hablaría de piezas retóricas con valor filosófico. Por todo esto, yo pienso que hay preguntas que son falsas o incorrectas o sin sentido, como por ejemplo preguntarse ¿qué pensaba Gorgias? Esta pregunta es demasiado inocente para encarar a un pensador tan sofisticado como Gorgias. No sabemos qué pensaba Gorgias, sí sabemos lo que dice su máscara, pero la máscara no es Gorgias, es la máscara de Gorgias. Entonces, es cierto que cuando Gorgias hacía el acontecimiento retórico, todos leían el acontecimiento retórico como si Gorgias pensara eso que dice. Pero sí, eso es cierto, pero es importante subrayar el como sí. ¿Bien? Identificar lo que dice el rétor con lo que piensa el rétor es traicionar a la especificidad de la retórica, diría yo, y no comprender a la especificidad de la retórica, donde lo que tenemos es una persona que se forja un personaje y luego lo representa, y lo que busca es la belleza y la eficacia persuasiva, no la verdad, no el conocimiento, la belleza y la eficacia persuasiva. Por eso yo pienso que una pregunta más correcta es algo así como ¿qué y cómo argumentó Gorgias? Porque claro, ahí podemos describir su máscara, que es en definitiva todo lo que Gorgias nos da de sí mismo, sus máscaras. Y recomiendo, frente a Gorgias, tener mucho cuidado con las preguntas, porque pueden desnortear o distorsionar. Y es muy importante tener en cuenta que Gorgias fue filósofo, pero como rétor. O sea, su desempeño en el ámbito filosófico está atravesado, mediado, constituido por su definición como rétor. Entonces, yo pienso que la relación de Gorgias con su obra hay que verla, si se quiere, como la de un pintor o la de un escultor o la de un ingeniero con su obra. A Gorgias, de su obra, no le importaba que lo reflejara a él. No le importaba escribirse a sí mismo en su obra, sino que le importaba generar algo de valor estético y además eficaz para la persuasión. Por eso comparo a Gorgias con un pintor y su obra, o un escultor y su obra, o un ingeniero y su obra. Porque al ingeniero lo que le importa de su obra es si funciona. Y a Gorgias, de sus acontecimientos retóricos, les importaba si funcionaba desde el punto de vista del éxito persuasivo o no. Pero no si era verdad, si era conocimiento. La relación de Gorgias con su obra no es la de un científico con su obra. Un científico frente a su obra evalúa su obra desde el punto de vista de la verdad,
desde el punto de vista de si es conocimiento, desde el punto de si verdaderamente expresa lo que él piensa. Bueno, no es esta la relación para mí entre Gorgias y su obra. No es la del científico con su obra. Es más bien la del artista con su obra y o la del ingeniero con su obra. Porque a lo que Gorgias le importa de su obra, de su acontecimiento retórico, es el valor estético y la eficacia persuasiva. Y esta recomendación de cuidado con las preguntas porque pueden desnortear o distorsionar, que vale mucho para entender a Gorgias como filósofo en cuanto rétor, creo que sirve para toda la filosofía. Hay que tener siempre en filosofía mucho cuidado con las preguntas porque hay preguntas que nos pueden poner en los carriles equivocados, por así decirlo. ¿Bien? Bueno, y esto como presentación general. Ahora entremos al Gorgias de Platón y a Gorgias a través del Gorgias de Platón. El Gorgias está muy relacionado con el sofista de Platón. Uno y otro remiten a la sofística. Gorgias, sobre todo a Gorgias como sofista. En el Gorgias tenemos tres conversaciones. Primero conversa Sócrates con Gorgias, después con Polo y después con Calícles. Polo y Calícles son dos amigos de Gorgias y son dos tipos humanos que Platón nos propone como aquellos que la retórica gorgiana atrae y fomenta. Y entonces a través de estos personajes, Polo y Calícles, Platón nos habla también acerca de la retórica de Gorgias, porque nos dice, miren, la retórica de Gorgias alimenta este tipo de personas. Por eso yo recomiendo que lean la conversación de Sócrates con Gorgias, pero también la conversación con Polo y Calícles, porque nos quiere decir algo Platón cuando introduce a Polo y Calícles. Y yo lo que pienso es que nos quiere decir, miren, este tipo de personas es lo que fomenta la retórica gorgiana. Y vamos a ver que en la discusión con Gorgias queda más o menos implícito. ¿Qué es lo que caracteriza a estos tipos humanos de Polo y Calícles? Bueno, que son individualistas, son egoístas. ¿Bien? Y esta ética individualista, egoísta, está in nuce, como se dice, en nuez, en pequeño, está en la propia definición que Gorgias hace de la retórica, en la conversación con Sócrates. Bueno, entonces decía que en el Gorgias, Sócrates dialoga primero con Gorgias, después con Polo y con Calícles. Nosotros nos vamos a centrar en la conversación de Gorgias y Sócrates. En esta conversación tenemos que se entabla el famoso diálogo socrático entre Sócrates y Gorgias, y lo que hace Sócrates es básicamente interrogarlo. Es una interrogación. Y eso deriva en elenjos, en refutación. ¿Y cómo se da esta refutación? Porque bueno, Sócrates le muestra a Gorgias que se contradice, porque primero dijo que era posible hacer un uso injusto de la retórica y después termina afirmando que es imposible un uso injusto de la retórica. ¿Bien? Y ahí está la famosa refutación socrática, porque muestra que se contradice Gorgias, porque primero dijo que era posible un uso injusto de la retórica y luego lo hace afirmar a través de la interrogación que es imposible un uso injusto de la retórica. Bien. Entonces, la retórica es el centro de la conversación entre Gorgias y Sócrates. Se manifiesta que Gorgias era un maestro de la retórica, un desarrollador de la retórica, que a su vez Gorgias se ocupaba solo de la retórica y era lo único que se enseñaba. También se plantea a la retórica como tecne, pero en el desarrollo de la conversación con Gorgias, la idea de que la retórica es una tecne se va poniendo en cuestión,
porque se va desdibujando cuál es el conocimiento específico del rétor, y al final lo que queda, por así decirlo, como residuo, es que el rétor tiene un cierto procedimiento de persuasión que muy bien no se sabe qué es, pero a eso no vale la pena llamarlo tecne, uno diría. Entonces, yo creo que solapadamente en la conversación de Sócrates y Gorgias se conduce la conversación a mostrar que la retórica no es una tecne, sino un cierto procedimiento de persuasión que no se sabe muy bien qué es, pero eso no vale la pena llamarlo tecne. Después también en el Gorgias queda de manifiesto esto de que Gorgias improvisaba, de que se plantaba frente a la gente y decía, oh, propongan la pregunta que quieran, y que improvisaba. Esto también es testimoniado en el Menón, como dije. Y quiero, antes de entrar en la conversación de Gorgias y Sócrates sobre la retórica, llamar la atención sobre que en el Fedro Platón desarrolla una idea de la retórica completamente alternativa y que sería la retórica buena, por así decirlo, para Platón, frente a la retórica perversa, si se quiere, de los Gorgias. Bien, dicho esto, entremos en lo que dice Gorgias de la retórica en el Gorgias. Bueno, el medio de la retórica es la oralidad. Queda claro, la oralidad, subrayo, oralidad. Se busca el hablar bien. El objeto de conocimiento de la retórica, dice Gorgias, es los discursos, el lenguaje, y eso es todo. Dice Gorgias, saber producir discursos, eso es todo. ¿Sobre qué?, le pregunta Sócrates, y Gorgias dice, sobre los más excelentes e importantes asuntos humanos. Y después Gorgias dice, sobre lo justo y lo injusto. Y después termina aceptando que sobre lo normativo en general. Entonces, la retórica se desarrolla en el plano de la oralidad, su objeto de conocimiento es la producción de discursos, eso es todo. ¿Y sobre qué? Primero dice que sobre los más excelentes e importantes asuntos humanos, después que sobre lo justo y lo injusto, y después sobre lo normativo en general. ¿Bien? Como que ese es el dominio discursivo de la retórica. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la retórica según Gorgias en el Gorgias? Bueno, la libertad para uno y el dominio sobre los otros. Y dice Gorgias que esto es el bien mayor. Entonces, uno busca a través de la retórica y el discurso retórico que versa sobre lo normativo, según lo dicho hasta aquí, lo que uno busca es la libertad para uno, en el sentido de ser prácticamente omnipotente, y el dominio de los otros. Y en un momento se habla de esclavizar a los otros. ¿Bien? Con lo cual vemos que en esta retórica gorgiana hay una ética individualista implícita, donde lo que se plantea como objetivo es el poder y la imposición del ego. Y el medio para este fin, libertad para uno y esclavitud para los otros, es la persuasión. Y, como decía, sobre lo normativo, en el ámbito de lo normativo. Y en estos ámbitos, los tribunales, el consejo, la asamblea y todos los ámbitos políticos y públicos donde hay una multitud. Y esto es importante, la multitud es una parte esencial para el trabajo del rétor según Gorgias. Porque el rétor tiene éxito gracias a la multitud. Gracias a que es la multitud la que es juez. Bien, Gorgias compara a la retórica con un medio de combate, como el boxeo. Bien, esto es importante, lo dice explícitamente, es como el boxeo. Y dice que puede haber un uso justo o un uso injusto de la retórica.
y que en sí la retórica es moralmente neutra. Esto es discutible, que la retórica gorgiana sea moralmente neutra, porque ya vimos que tiene una ética individualista como parte definitoria, si se quiere. Pero bueno, Gorgias dice, esta retórica puede ser usada justamente o injustamente, y en sí es moralmente neutra. Y sobre el uso injusto de la retórica, Gorgias lo que nos dice es, por ejemplo, que sería un uso injusto usarla contra los amigos. Y que sería un uso injusto, por ejemplo, usarla contra los expertos. Por ejemplo, si en una discusión en la asamblea hay un médico y el rétor contradice al médico y le gana la discusión al médico, haría un uso injusto de la retórica, porque estaría privando al que sabe del reconocimiento de su saber, del reconocimiento público de su saber, y eso sería un uso injusto de la retórica. Bien. Ahora, en la retórica tal como nos plantea Gorgias, en el Gorgias, tenemos el uso político de la palabra como lo primero, ¿no? Y tenemos una cierta estructura, si se quiere, y es uno frente a otro, y ambos opuestos, o sea, son opositores, agonismo, ¿verdad? Y tenemos un público, una multitud, que funciona como juez. Y en esa estructura de dos que se oponen frente a una multitud que funciona como juez, bueno, el que gana es el que se gana el favor de la multitud, porque la multitud funciona como juez. Contra esta estructura, Sócrates se va a rebelar. Sócrates va a decir, no, la multitud no importa. En una discusión los que importan son los que discuten y nadie más. Y lo que ellos lleguen a concluir juntos. Y esto lo dice Sócrates en el propio Gorgias. O sea, Gorgias, frente a esta estructura de la retórica gorgiana, donde tenemos dos que se oponen frente a una multitud y la multitud es juez, Sócrates dice, no, la multitud no cuenta. Lo que cuentan son los dos que discuten y las cosas que se ven obligados a aceptar los dos. Y es así que se desarrolla la mayéutica de Sócrates, en esa estructura que Sócrates dice que debe plantearse en vez de la estructura que plantea, la estructura dialógica que plantea la retórica gorgiana. Pero bueno, lo cierto es que en la retórica gorgiana tenemos un sujeto, una subjetividad, otra subjetividad, ambas están opuestas, y tenemos un público, una multitud, que funciona como juez de la batalla de palabras, por así decirlo. ¿Bien? Con lo cual vemos que la retórica de Gorgias, y esto me olvidé de decirlo antes, es un modo de ponerse en relación las subjetividades. Y me parece importante esto. Es un modo peculiar de ponerse en relación las subjetividades. Y de existir y coexistir las subjetividades. Y el tema del poder está en el medio, ¿no? Y la persuasión como elemento que da poder y que es poder en sí mismo. Bien, ahora, en este contexto, Gorgias dice que el poder, la potencia de la retórica se ve en que abraza y domina todas las artes. Con lo cual vemos que aparece aquí la idea que mencionamos antes de que la retórica para Gorgias era la señora de todas las artes. ¿Bien? Bueno, según Gorgias, la retórica tiene la potencia, el poder de abrazar y dominar todas las artes. ¿Por qué? Porque frente a la multitud, si el rétor discute con un experto, sea del arte que sea, va a vencer el rétor para la multitud. ¿Bien? Y en ese sentido, la retórica abraza y domina todas las artes, porque frente a la multitud, el rétor, discutiendo con cualquier experto en cualquier arte, va a ganar la discusión para la multitud, para el punto de vista de la multitud, el rétor, no el experto. ¿Me explico? Bien. Frente a esto, Sócrates le dice que, bueno, que cuando el rétor discute con el experto, el rétor es un ignorante.
y lo único que tiene es la retórica. Es correcta esta observación crítica de Sócrates, perdón. Y también subraya Sócrates que la multitud, frente a la cual el rétor vence al experto, es también ignorante. Y que todo lo que consigue el rétor es parecer que sabe. Y esto también lo dice el sofista, Platón en el Sofista. El sofista lo único que hace es producir una apariencia de saber. Pero esto es un poco injusto, porque como dije antes, la relación del rétor con su obra, con su acontecimiento retórico, no es la del científico con su obra, sino más bien la del artista con su obra. Bueno, pero se puede seguir pensando sobre esto. Ahora, después Platón, y a través de Sócrates, dice que ese discurso del rétor sobre lo normativo, lo justo y lo injusto, se da desde la ignorancia sobre lo justo y lo injusto. Platón no lo dice, pero queda entre líneas. El rétor no sabe qué es lo justo y qué es lo injusto. Habla de ello y habla de lo normativo en general, pero no sabe. Entonces, no sabiendo, habla frente a otros que no hablan, y en ese hablar frente a otros que no hablan, gana discusiones frente a los que sí saben. Entonces, en esto está la crítica platónica a la retórica gorgiana, por así decirlo. Lo que dice, la retórica gorgiana lo que hace es promover de forma intencionada la ignorancia. Y eso resulta en que el poder lo tienen los ignorantes. Entonces es lo peor que puede pasar para un racionalista como Platón y un discípulo de Sócrates. Y Gorgias, y esto es importante, reconoce que el orador, el rétor, solo puede vencer al experto en una discusión frente a la multitud ignorante. Pero si fuera frente a otros expertos, él no podría nunca vencer al experto, porque quedaría en evidencia que lo único que hace es manejar palabras de forma persuasivamente eficaz. Bien, entonces, en todo esto que vimos, es importante señalar la crítica de Platón. Una primera crítica es que la retórica se desdibuja como tecne. Se desdibuja. No hay algo que merezca ese nombre, tecne, que sea la retórica. La retórica es más bien una astucia. Eso es lo que uno lee entre líneas en la conversación de Sócrates y Gorgias. La retórica es más bien una astucia, no una tecne. Después está la crítica de que el rétor habla desde la ignorancia y convence a los ignorantes discutiendo frente a los que sí saben y negándole a los que sí saben el poder. Aquí también hay una crítica implícita a la democracia, ¿no? Por parte de Platón y al papel político de la multitud. Esto creo que me parece que merece ser observado. Hay una crítica implícita al funcionamiento democrático en general, si se quiere. Bien, ahora en este abrazar y dominar todas las artes de la retórica gorgiana, vemos la aplicación universal de la retórica gorgiana, que es importante. ¿Y por qué la retórica gorgiana puede abrazar y dominar todas las artes? Porque todas las artes tienen algún tipo de relación con el logos. Entonces, porque tienen una relación con el logos, se ponen en relación con la retórica, y frente a la multitud, la retórica puede vencer a cualquier arte, pero solo frente a la multitud ignorante. Y desde la ignorancia, hablando el rétor, ¿verdad? Y contradiciendo al que sabe. O sea, en fin. Bueno, y esto es todo lo que tengo preparado para hablar del Gorgias hoy. Pero quiero decirles que lean todo el Gorgias, porque en la conversación con Polo y con Calícles, Platón nos muestra, por así decirlo, qué tipos humanos atrae la retórica gorgiana. Y realmente son tipos humanos peligrosos, individualistas, egoístas, hedonistas radicales, etcétera, etcétera. Con lo cual
Ahí tenemos también otra crítica a la retórica gorgiana, en el sentido de que fomenta lo peor del hombre para la perspectiva platónica. ¿Bien? Entonces, ahora llegamos, por suerte, ¿en qué hora estamos? Casi media. Bueno, estamos bien de tiempo. Por suerte, hoy vamos a poder trabajar todo lo que yo quería trabajar hoy. Bien, cierro la presentación de Gorgias y su perfil como intelectual. Ahora paso a la segunda parte que tenía preparada para la exposición de hoy, en la cual dije que íbamos a pensar algunos problemas metafilosóficos que Gorgias suscita. Bueno, el primero es, ¿Gorgias fue filósofo? El segundo es, ¿en qué sentidos sí y en qué sentidos no? Y el tercero es, ¿cómo definimos a la filosofía si Gorgias es un filósofo? Creo que Gorgias suscita estos problemas. Si fue un filósofo, no lo fue en ningún sentido obvio, directo. Bien, ahora, como datos para trabajar estos problemas tenemos esto. Gorgias produjo al menos un texto que podemos llamar filosófico, a saber, el sobre el no ser. Tenemos un texto filosófico de Gorgias, el sobre el no ser. Y tenemos además dos textos, el encomio a Helena y la defensa de Palamés, que tienen contenidos filosóficos. Y no hay duda sobre eso. Entonces, podemos decir que Gorgias encaró problemas filosóficos. Y podemos decir que encaró problemas filosóficos de ontología, porque por ejemplo Gorgias se preguntó, ¿hay algo o no hay nada? También de epistemología y psicología, porque Gorgias se preguntó sobre la relación entre pensamiento y mundo. También de filosofía del lenguaje, porque Gorgias se planteó problemas sobre la capacidad causal del logos, el significado del logos y la verdad y la falsedad del logos. Y también problemas filosóficos de ética, sobre la justicia, la felicidad, etc. Y además podemos decir que en relación a estos problemas filosóficos, ontológicos, epistemológicos, lingüísticos, éticos, etc., Gorgias ocupa lugares conceptuales filosóficos, con argumentación. Ahora recordemos, Gorgias usa una máscara, y es la máscara la que habla. Entonces, para abordar estos problemas metafilosóficos suscitados, yo propongo que tengamos un parámetro, que sea algo así como el concepto ordinario de filósofo o el concepto de filósofo ordinario. Y para construir este concepto de filósofo ordinario, propongo que tengamos en cuenta la definición del filósofo que Platón da en el libro 5 de la República. Platón en el libro 5 de la República dice que el filósofo es el que ama la contemplación de la verdad. Entonces, de esto que dice Platón, podemos sacar que el filósofo ordinario se plantea problemas filosóficos y lo que busca es una doctrina verdadera. Bien, y este concepto lo tomo como parámetro para trabajar el problema, los problemas planteados. Y lo que yo defiendo es que Gorgias no fue un filósofo ordinario. ¿Por qué? Porque sus textos filosóficos no pueden ser atribuidos a Gorgias como representativos de su pensamiento, sino como representativos del personaje, del pensamiento del personaje que Gorgias se inventa. O sea, los contenidos filosóficos que Gorgias afirma no pueden ser atribuidos a la persona Gorgias, porque son aserciones retóricas, sino que deben ser atribuidos al personaje y a la máscara que Gorgias se inventa en el acontecimiento retórico en cuestión. Bien, entonces yo diría que no es un filósofo ordinario, porque no hay una búsqueda de una doctrina y de una doctrina verdadera. Lo que hay es una búsqueda de la belleza, de la eficacia persuasiva, de la originalidad.
sí, hace aserciones filosóficas, sí, se plantea problemas filosóficos, pero no es la misma relación la que Gorgias tiene con el problema filosófico que la del filósofo ordinario, porque el filósofo ordinario no está desdoblado, no tiene máscara. Gorgias sí, y esto es importante para comprender a Gorgias como filósofo. Es la máscara de Gorgias la que es filósofo, si se quiere, no Gorgias. Entonces yo diría que Gorgias no es un filósofo ordinario, definiendo a filósofo ordinario como aquel que se plantea problemas filosóficos y busca una doctrina verdadera en la cual él creer. Yo parto de la base de que nadie cree que Gorgias creía que nada existe. Ahora, que ese es un lugar conceptual filosófico defendible, es un hecho. Pero no es relevante si Gorgias lo creía o no. Porque es una aserción retórica lo que hace Gorgias. O no es relevante o directamente Gorgias no creía que nada existe. Pero igual lo defiende porque lo que está haciendo es una performance retórica. Válida filosóficamente. Que representa un lugar conceptual. Pero no una creencia. El filósofo argentino Oscar Nudler, en el estudio de Sócrates, introduce dos categorías metafilosóficas que me parecen muy interesantes para acercarnos a Gorgias. Y como dije, o creo haber dicho, Oscar Nudler introduce estas categorías en el estudio de Sócrates. Y son estas categorías: la de filósofo atópico y la de filósofo en el límite. Un filósofo atópico es un filósofo que tiene lo que en griego se llama atopía. ¿Qué es la atopía? Bueno, atopía se forma de dos palabras: topos, lugar, y a como negación. Entonces el filósofo que es atopos, que tiene atopía, es aquel que, por así decirlo, no es clasificable, no está en ningún lugar. Y después la otra categoría de Oscar Nudler es la de, y disculpen, aquí estoy usando gafas, pero lo que pasa es que estas gafas son buenas, muy buenas diría, es la de filósofo en el límite. Y es cuando tenemos un filósofo que no es claramente filósofo, sino que, por así decirlo, está en una frontera de la filosofía. Y Nudler dice que Sócrates es un filósofo atópico, en el sentido de que no tiene un lugar en el cual lo podamos clasificar, y es un filósofo en el límite, en el sentido de que está en la frontera de la filosofía, no es un caso claro de filósofo. Y en el caso de Sócrates eso vale porque es difícil hablar de una doctrina socrática, una doctrina filosófica socrática, o es problemático, mejor dicho. ¿Bien? Entonces yo diría que Gorgias es un filósofo atópico y un filósofo en el límite, y no un filósofo ordinario. El filósofo ordinario sería el caso claro de filósofo, donde el sujeto se plantea un problema, llega a determinadas conclusiones y cree en ellas. En cambio, Gorgias se plantea problemas, llega a determinadas soluciones, pero o no es relevante que crea en ellas o no cree directamente. ¿Me explico? Por eso digo que no es filósofo ordinario. Diría más bien que es un filósofo atópico y un filósofo en el límite. Y mi hipótesis es que Gorgias lo que hace es un casamiento del juego retórico con el problema filosófico, y en ese casamiento el elemento predominante es el juego retórico. Y por eso diría que Gorgias, y esto lo digo como hipótesis, es un filósofo único en su tipo, porque es filósofo como rétor. Y me parece que la relación de Gorgias con su pensamiento no es la del científico con su ciencia, sino más bien la del artista con su obra de arte, o la del ingeniero con su máquina. ¿Bien? Después se planteaba el problema de la definición de la filosofía y cómo logramos definir a la filosofía de forma tal que Gorgias quede incluido. Bueno, en principio diría que es posible más de una definición de la filosofía. También diría que en la definición de filosofía que yo adoptaría, el concepto fundamental sería el de problema filosófico, y que a este concepto de problema filosófico lo dejaría como concepto indefinido o primitivo,
y diría, siguiendo al segundo Wittgenstein, que no hay una esencia del problema filosófico. Wittgenstein no dice esto, pero yo uso algo que sí dice Wittgenstein. Yo diría que no hay una esencia del problema filosófico, sino que los problemas filosóficos forman una familia, y que el concepto de problema filosófico no es un concepto que se aplique en función de un rasgo definitorio en común a todos los problemas filosóficos, sino en virtud de parecidos de familia entre los problemas filosóficos. ¿Bien? Entonces, así yo creo que habría que definir la filosofía. Y habría que definir la filosofía de forma tal que en la definición de la filosofía quede lugar para la aserción retórica. Y eso es lo que me permite incluir a Gorgias como filósofo. Porque él hace aserciones filosóficas, pero son retóricas. Son aserciones retóricas. Bien, y por último quiero llamar la atención sobre que Gorgias plantea un problema muy importante, que es el problema de la relación entre la literatura y la filosofía. Y que es un problema muy complejo, muy múltiple. Literatos, filósofos, ha habido muchos. Por ejemplo, Camus, Kafka, Borges, Sartre, Rimbaud, y muchos otros. Y en fin, es un mundo en sí mismo ese problema, pero lo que quiero decir es que Gorgias plantea este problema. En Gorgias se muestra claramente, porque Gorgias como retor es una especie de literato de la oralidad. Entonces plantea este problema, y con esto cerraría la exposición de hoy y daría lugar a las preguntas. Si quieren 5 minutos de pausa como para pensar un poco. ¿Es un literato de qué dijiste? De la oralidad. De la oralidad. Sí, yo me estoy anotando algunas cosas. Bueno, entonces pasamos a las preguntas. Que algunas después se me fueron aclarando cuando... Antes de pasar a las preguntas, digo que para la clase que viene, para la sesión que viene, porque esto no son clases, son sesiones, para la próxima sesión del taller, empiecen a estudiar el sobre el no ser de Gorgias. Vamos ya a empezar la hermenéutica de Gorgias. Y en la sesión que viene vamos a trabajar el sobre el no ser. Y también les pido que relean el poema del ser de Parménides. Bien. Y ahora podemos pasar a las preguntas. Algunas me las fuiste contestando sin querer. Acá. Alto, así se... Que hable alto. Sí, por favor. Gorgias, capaz que esto no me había quedado claro de antes, no sé, pero la palabra es el logos. Sí. Cuando hablé de palabra, cuando hablé de la palabra. Sí, la palabra para Gorgias sería logos. Claro, no la palabra como ónoma, sino la palabra como logos. Sí, como logos. Sí, claro. sí, entendí. Sí. Pero cuidado, porque también la palabra como ónoma, también, porque Gorgias hacía neologismos. En principio la palabra como logos, pero también la palabra como ónoma. Ónoma. ¿Y qué significa eso? La palabra como ónoma, te doy un ejemplo de ónoma. Sí. Árbol. La palabra árbol. Pero se puede usar la expresión, la palabra, tanto para referir a los discursos, por ejemplo, como para referir a las palabras individuales. Está. ¿Bien? Bien. Después... Bueno, ¿les gustó este Gorgias que se encontraron? Sí. Interesante, ¿no? Extraño, ¿verdad? Sí, por momentos me parecía contradictorio. Extraño, hasta que no complejo, explicaste ¿verdad? lo de la máscara y me resulta raro cómo una persona puede desdoblarse a nivel filosófico entre lo que la máscara sería como lo que les con un sentido utilitario me pareció, ¿no? Bueno, por su práctico, vamos a decir, por su doctrina, por ser sofista,
y el otro a través de... Eso es lo que era una de las preguntas que tenía acá. ¿Cómo los otros... Vos dijiste... me corro un poquito. Para que quede más claro. Sí, sí. Vos dijiste que era interesante conocer a Gorgias, no el de la máscara, a través de otros filósofos. Entonces, otros testigos. Sí. Sí. O sea, yo lo que dije es que no podemos acceder a Gorgias a través de Gorgias. A través de Gorgias podemos acceder a sus máscaras. Ahí va. Para acceder a Gorgias necesitamos a los otros. Claro, los otros testimonios. Al punto de vista de la tercera persona. Claro, de que vendría a ser algo de esto. Claro, entonces, por ejemplo lo que dice Platón en el Gorgias. Ahí va. Entonces yo decía, me pregunté, ¿cómo pueden haber conocido otro Gorgias sin el de la máscara? ¿No? O sea, ¿cómo...? Capaz que se si puede, son, ¿no? si son en la vida o se no puede, sé. yo creo que se puede eso, porque ten en cuenta que el acontecimiento retórico es un fenómeno en sí mismo y se revela como tal en su ser, como cuando uno va a una obra de teatro, es muy parecido el acontecimiento retórico a la representación de un personaje, por ejemplo en una obra de teatro que sea un monólogo. ¿Me explico? No entendí muy bien. No, o sea, si él... Se hace visible que la persona no es el personaje. Sí, por eso. Entonces, yo lo que decía era cómo estos... O por lo menos para los que entienden lo que es el teatro, ¿no? Claro, si llevas a una persona que no entiende lo que es el teatro, va a pensar que la persona es el personaje. No, claro. Si hay una comprensión mínima de lo que es el teatro, y si hay una comprensión mínima, digo yo, de lo que es la retórica, se va a comprender que justamente hay en la retórica, por lo menos en la gorgiana, ese desdoblamiento. No sé si en la platónica creo que no, pero es otra cosa. Sí, no. En el Fedro, recuerden, en el Fedro. Yo entendí eso. La retórica platónica es una retórica basada en el conocimiento. Y por eso supuestamente es buena y superior en contraste con la sofística, la retórica de los sofistas. Sí, que no claro. se basa en el conocimiento. No, aparte en la búsqueda de la verdad también, Sí. etcétera. Pero yo decía como estos personajes externos o estas personas podían decirnos algo del Gorgias no con la máscara, eso es lo que yo me preguntaba. Y lo que te decía justamente, porque ese desdoblamiento es evidente. Lo veía, claro, y ese desdoblamiento que es intrínseco al acontecimiento retórico y lo hace posible, sí. Es evidente de la misma manera que es evidente que la obra de teatro es una obra de teatro y no la realidad, digámoslo así. Aunque sea la realidad también, por eso es complejo este fenómeno. Sí, por ¿Me eso. explico? ¿Me explico? El fenómeno de la máscara se da también en Sócrates, se da también en Platón, y en Platón de una forma hiperlativamente compleja. ¿Tá? El fenómeno de la máscara es un fenómeno al que nos tenemos que habituar en la filosofía griega. Porque se da en Sócrates y en Platón se da todavía de forma más compleja. Pero lo que quiero llamar la atención es que, bueno, con Gorgias surge el problema de la máscara en la filosofía, si se quiere. Como más evidente, más claro. Sí, digámoslo así. Como más drástico. Más drástico, ahí va. Y después te iba a preguntar, vos dijiste refutación, ¿cómo se dice? Elenjos. Eso, ¿con J? Elenjos. Se escribe así, como está aquí. Elenjos. Está, eso da. Y después, cuando decías que Gorgias, uno de los recursos era la improvisación. Cierto. Que utilizaba. Y que le plantearan cualquier pregunta. Sí, ahí va, que le plantearan que él podía responder sobre... Sí. Si, esto capaz que está mal, pero no me acuerdo bien. Si Sócrates no decía algo parecido, No. que le plantearan un problema Sócrates filosófico. siempre quiere preguntar y siempre no quiere responder y su razón para preguntar es la misma para no querer responder, su ignorancia. Sócrates pregunta porque no sabe y no quiere responder porque no sabe. Porque no sabe, eso sí, pero entonces está ahí lo No, de algo Sócrates es todo lo contrario. Todo lo contrario. El rétor siempre quiere hablar, explayarse,
afirmar, etcétera, Sócrates pregunta. Entonces hay algo que de otras, no de acá, ¿no? Tenía eso como que él iba, que podía filosofar con cualquier persona, capaz Eso que sí. confundí con eso, Sí, puede ser. que decía Claro, todo el mundo Sócrates podía hablar con él. Sí, por supuesto, Ahí por va. supuesto. Es que Sócrates Algo de le preguntaba a todos, y por eso molestaba y era un Claro. tábano en Atenas en general, Sí. con su aguijón, que era la pregunta, ¿no? Entonces, lo que típicamente preguntaba Sócrates era algo así como: ¿qué es la justicia? Tú me dices que Pericles es justo, bueno, está bien. Yo lo que te respondo es: ¿qué es la justicia? ¿Cómo la defines? Y ahí empezaba el otro a responder y Sócrates preguntaba de nuevo, hasta que le mostraba que se contradecía y que no sabía. Y eso es el elenco socrático. Entonces, En un sketch bastante trazo grueso. Confundí eso entonces de que él podía filosofar con cualquiera y lo confundí eso con que... Él podía hablar con cualquiera, cierto, pero siempre desde el lugar del interrogador. Sí, y de su ignorancia. Entonces confundí eso. Ahora, fíjense que el público de Gorgias es la multitud, la masa, y Aristóteles dice: para la multitud ignorante, el estilo de Gorgias es la mejor manera de hablar posible, pero son ignorantes, dice Aristóteles. Pero también quiero llamar la atención sobre el hecho de que, por así decirlo, para comprender los refinamientos del discurso de Gorgias, había que estar muy por encima de la masa. ¿Me explico? Sí. Sí, claro, sí, bueno, algo de... O sea, la masa podía ser objeto de los efectos de la palabra de Gorgias, pero de ahí a que la masa comprendiera los mecanismos que se ponían a trabajar en el logos de Gorgias, es otro tema. Bueno, por ahí venía justamente esto de la multitud, que creo que después me lo contestaste, porque yo, como pusiste la multitud como su objetivo, o como su juez, su referente. Su juez, ahí va. Entonces, y después justo hablaste de que él decía que era injusto usarla contra los amigos o los expertos. Entonces yo decía, me pregunté, y después más adelante, decía que la retórica dominaba todas las artes, incluso, bueno, la de un médico, etcétera. Sí. Entonces yo relacioné, o sea, él se ponía a discutir con un experto frente a la multitud. Claro. Pero de alguna manera lo estaba poniendo en evidencia. O sea que ese concepto de injusticia, de no usarlo contra amigos o expertos, me chocó ahí. No, a ver, el punto de Gorgias es algo así como esto. En la esfera de lo normativo, el rétor puede discutir y discutir y discutir y discutir. Y ahí está bien que lo haga. Porque dice Gorgias, el rétor tiene un conocimiento de la justicia, pero queda en evidencia que no. Que solo tiene un cierto procedimiento de persuasión. O sea, no queda dicho, pero queda en evidencia. Sí. Para el que sabe ver, o sea, queda dicho entre líneas que ni sobre lo normativo puede hablar con verdad el rétor. ¿Me explico? O con conocimiento el rétor. Lo que diría Gorgias es: el uso justo de la retórica es en lo normativo, porque hay un conocimiento de lo justo, entre comillas, que tiene el rétor, y el uso injusto está cuando el rétor traspasa ese límite. ¿Me explico? Okay. Y por ejemplo enfrenta a un médico, claro, o a un arquitecto, o a lo que sea, a un experto en general. O sea que si no está la multitud, no necesita el rétor sin la multitud no logra nada. No logra nada. Ahí va. Porque la multitud es el juez que corona la victoria del rétor. Y es frente a la cual el rétor logra su victoria. Y su victoria consiste en ganar la mayoría de la multitud, en persuadir a la mayoría. ¿Y cómo sabe que persuadió a la multitud? Y porque se vota, por ejemplo. O porque, por ejemplo, aplauden. O
frente a los argumentos de un experto. Es más fuerte el retor que el experto. Eso lo dice Gorgias. Lo dice en el Gorgias, justamente. Pero solo frente a la multitud, dice Gorgias. Tiene esa honestidad. Ahí está. Ahora, lo que vale la pena es que la tradición nos trae el dato de que Gorgias, como vivió tanto, llegó a leer el Gorgias de Platón y se divirtió mucho con cómo Platón se burlaba de él. Sí. Y es claro que Platón se burla en el Gorgias de Gorgias, porque Gorgias se ufanaba de saber improvisar muy bien. Y Sócrates le hace preguntas claras y elementales, y Gorgias las responde muy mal. Entonces, eso es una burla de Platón, entre otras, ¿no? Pero más allá de esas burlas, hay una cuestión de fondo que es muy importante. Claro, que tiene que ver con el uso político de la palabra, su normatividad, ahora, para ser su relación con el conocimiento, con la verdad. Algún conocimiento tenía que tener. Cultura general. Yo diría cultura general. Y hacerlo parecer pero que una buena, más que el experto. Una buena, ¿no? Una buena cultura general. Ahora me quedó claro. Me hace acordar casi a los días de hoy, ¿no? De unas personas que son opinólogos con una muy buena retórica, y en realidad si rascas un poquito no. El problema es estar ante una multitud ignorante o no. Claro, sí, este problema es vigente, diría. Sí, es muy vigente, porque la multitud sigue siendo la multitud y el experto sigue siendo el único en la multitud y el solitario en la multitud. Claro, en fin, si esa multitud y vale para muchas cosas. Tuviera una actitud no de ignorantes, ya es más difícil. Claro, si tuviera una actitud socrática, por ejemplo, de autocrítica, de reconocer la propia ignorancia, creo que en eso está la lección más profunda de Sócrates, ¿no? Tal cual. Empezar por reconocer profundamente la ignorancia de uno, por explorar la ignorancia de uno y actuar a partir de ahí y vivir a partir de ahí.